Saludos. En esta breve presentación quisiera presentarles sobre el tema de cultura de paz y liderazgo ante el teletrabajo de emergencia. Esto en el contexto del encuentro virtual de resolución alterna de conflictos y cultura de paz, oportunidades en tiempo de COVID-19. Muchos estamos teniendo que trabajar desde casa ante esta nueva situación y cómo construir cultura de paz y desarrollar relaciones sanas en este contexto abre nuevas preguntas a las que no estamos tan acostumbrados, aunque el teletrabajo no es una realidad nueva en muchas organizaciones, pero de pronto, por el contexto de la emergencia, hemos tenido que afrontarla de una manera más rápida. Para empezar a hablar sobre esto, creo que es básico regresar a algunos conceptos clásicos, como es la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Cuando hablamos acerca de cómo están nuestras relaciones laborales, cómo están nuestras relaciones interpersonales en general, o cómo estamos afrontando el teletrabajo, el poder tener en cuenta cómo estamos como seres humanos tiene que partir del reconocimiento de si nuestras bases, nuestras necesidades más fundamentales están siendo satisfechas y de ahí con las necesidades siguientes, desde lo que es la seguridad, desde lo que son las necesidades sociales, las necesidades personales y de ahí cómo nos proyectamos hacia el mundo. Esto lo voy a retomar un poco más al final de esta breve reflexión. Sin embargo, me parece clave mencionarlo porque no estamos hablando de que estamos haciendo teletrabajo porque estaba dentro de nuestro plan estratégico o era algo en lo que queríamos innovar o queremos ver si la gente es más productiva o no trabajando desde casa. Estamos haciendo teletrabajo porque tuvimos que hacerlo y porque no tuvimos opción y porque para muchas personas y familias sus necesidades más básicas se están viendo amenazadas. Entonces, el poder hablar acerca de cómo nos proyectamos como líderes, como jefes, jefas, como supervisores ante el teletrabajo de emergencia, tiene que pasar por el reconocimiento de cómo están las necesidades de las personas con las que trabajo. No únicamente las necesidades tecnológicas, no únicamente las necesidades afectivas, sino inclusive las necesidades más básicas, que no podemos darlas por sentado en un tiempo de crisis sanitaria. Eso para empezar como una consideración general. Y ninguno de nosotros necesita ayuda para que nos marquen la casilla de no soy un robot, porque afortunadamente ninguno y ninguna de nosotros lo es. Entonces, pensar cómo asumimos esta nueva realidad tiene que atravesar nuestra humanidad en cada una de sus dimensiones, incluyendo pues todo lo que es la humanidad relacional y la humanidad de lo que es adaptación al cambio y al estrés. Así que este tema yo lo enfoco desde lo que es mi campo, que son las prácticas restaurativas, que las entendemos como la ciencia social, cuyo objeto de estudio son las relaciones personales y la comunidad. ¿Cuáles son los tres principios con los que guiamos prácticas que consideramos restaurativas? Son prácticas que restauran el valor de la persona al separar el comportamiento de la persona. Esto en estos tiempos es muy importante porque hay personas para las cuales está siendo más o menos difícil adaptarse a las nuevas circunstancias de teletrabajo y que podamos responder a esos procesos y a esos comportamientos, siempre manteniendo el valor de la persona, separando la conducta de la persona, va a ser muy importante. Cómo cultivamos relaciones sanas y cómo desarrollamos procesos que son justos. ¿Qué entendemos por eso? Relaciones sanas las entendemos como relaciones donde desarrollamos alto sentido de capacidad, vemos a la persona como capaz en un contexto de alto apoyo porque todas las personas son merecedoras de amor, afecto y pertenencia. Eso significa que en el trato con las personas, desde el liderazgo, desde la jefatura, inclusive en relaciones horizontales, no le hacemos las cosas a las personas, si nos guiamos por el cuadro que pueden ver allí, pensando que son objetos que tienen que ser controlados. Ni tampoco hacemos las cosas por las personas, considerándolas como objetos que deben ser atendidos. Y por otro lado, tampoco abandonamos a las personas al no hacer nada.
entendiéndolas como objetos que pueden ser ignorados porque no son mi problema. En realidad, desde este enfoque, cultivamos relaciones donde hacemos las cosas con las personas, porque no las consideramos objetos, sino sujetos que deben ser honrados. Y desde este sentido de honra es que en el liderazgo tenemos altas expectativas, porque contemplando contexto, diversidad, condiciones, recursos, en medio de todo ese contexto, entendemos que las personas son capaces y esperamos que respondan según su capacidad, pero al mismo tiempo en un contexto de apoyo y atravesando procesos que sean siempre justos. ¿Qué entendemos como un proceso justo? Un proceso donde hay confianza comunitaria. La confianza comunitaria la cultivamos a través de una claridad de expectativas, a través de espacios participativos donde la gente puede expresar lo que piensa, lo que sienta, cómo le impacta la situación, a través de explicación y transparencia mediante el liderazgo. Eso no significa que vamos a hacer una votación o que vamos a manejarnos por procesos democráticos en todo proceso de toma de decisiones. Sabemos que muchas organizaciones necesitan siempre regirse a través de estructuras que son jerárquicas. No obstante, entendemos que hay una diferencia entre una jerarquía que es transparente, que es clara acerca de lo que espera y que abre espacios de escucha acerca de cómo las situaciones impactan a todos y cada uno de los miembros de su comunidad, a procesos donde hay una jerarquía que es más bien turbia, donde la gente no entiende muy bien qué es lo que está pasando y donde a la gente no se le escucha. Entonces ahí es donde buscamos desde prácticas restaurativas cultivar procesos que sean justos y que incrementen la confianza. Por supuesto, desde el teletrabajo lo que estamos haciendo es llevándonos toda esta realidad laboral desde los procesos justos, desde las relaciones sanas, desde separar la acción de la persona en los procesos de acompañamiento y supervisión, lo llevamos a la casa. Y para los que trabajamos con la familia en casa y con todas las situaciones de casa, de pronto nos parece que de pronto si nuestro hijo, nuestra hija entra en la pantalla, entonces entró en el trabajo. No, es que no es que la familia entró al trabajo, es que el trabajo se nos metió a la casa. Entonces podemos tener una imagen muy idílica de que todos estamos tratando de adaptar la dinámica laboral en esta nueva dinámica, cada quien desde su propio entorno, desde su propio hogar, donde la realidad se parece un poquito más a esto. No todas las personas tienen hijos, para algunas personas no tiene que ver una realidad tanto como la que pueden ver en la imagen, pero sí puede tener que ver con interrupciones, adaptarse a nuevos horarios, organización del tiempo y en algunos casos saturación de actividades, porque como líderes, como gerentes, como jefes, como supervisores, no sabemos muy bien cómo delegar cuando no tenemos a la persona enfrente y de pronto eso puede llevar a una sensación de caos y de descontrol. Además, que no estamos haciendo teletrabajo nuevamente como parte de nuestro plan estratégico. Estamos haciendo teletrabajo ante una situación de emergencia y eso para muchas personas representa trastornos en su estado de ánimo, riesgos significativos a su salud, quizás inclusive exposición al virus o cuidado de personas, sean adultos mayores, sean personas menores de edad, sean familiares con discapacidad, que de pronto se alternan con lo que es el funcionamiento en el trabajo. Para muchas personas la realidad del teletrabajo significa que no salen del trabajo nunca, donde en realidad es que el trabajo invadió el hogar. Y ahí es donde tenemos que cultivar y construir ese proceso de reflexión. IBM, esta empresa estadounidense, entonces hizo un manifiesto, digamos, una especie como de comunicado de a qué se comprometían con sus compañeros y compañeras. Una realidad distinta a la nuestra, un contexto distinto al nuestro, pero se los traduzco y se los leo rápidamente. Ellos dicen, nos comprometemos a ser sensibles a las realidades familiares de mis colegas, a ser flexible a las necesidades personales, a apoyar momentos en los que la persona necesite apagar la cámara, a tratar a las personas con bondad, a establecer límites sanos para evitar fatiga de pantalla, a comprometerme con el autocuidado, a velar por cómo están mis colegas, a mantenerme conectada o conectado con mi equipo. Ahora, este manifiesto aplica para nosotros, no aplica, en que sí, cuáles son las conversaciones a las que nos podría llevar
O de pronto necesitamos más bien nosotros partir de cero, de nuestro propio entorno y realidad, escuchando a las personas con las que trabajamos. Pero es una experiencia de esta empresa en respuesta a la nueva realidad. Las prácticas restaurativas nos pueden ayudar en este proceso. Las entendemos como un modelo conceptual que está relacionando estas acciones que restauran al implementarlas de manera explícita con la salud comunitaria y el bienestar. Entonces, por ejemplo, si las prácticas restaurativas explícitas, voy de arriba para abajo, como expresar y compartir el afecto, como usar la ventana de la disciplina social, que es esta ventana de alto control o altas capacidades y alto apoyo, fomentar procesos justos, transparentes, participativos, con expectativas muy claras, implementar el espectro de prácticas restaurativas formales e informales, nos puede llevar a que las relaciones entre las personas sean más fuertes, que las conexiones sociales entre comunidades se vean fortalecidas y a que se incremente nuestro sentido personal y colectivo de que sí podemos, de que somos eficaces y capaces de enfrentar la situación, mejorando los sentidos de comunidad y pertenencia, y por tanto generando un entorno de salud y bienestar general que nos protege y que al mismo tiempo nos nutre. Hablemos de liderazgo y ahí yo siempre tengo que incorporar a Spider-Man con su conocida frase de que con mucho poder viene mucha responsabilidad, con gran poder viene gran responsabilidad. Entonces ahí tenemos un poco de sabiduría de los cómics. Si nos encontramos en posiciones de liderazgo o de influencia, y el liderazgo o la influencia puede ser formal o informal. Puede ser que yo estoy en una posición de liderazgo porque tengo un puesto que me coloca jerárquicamente en un rol de supervisión y de acompañamiento. O puede ser que yo estoy en una posición de liderazgo informal porque en mis relaciones con mis colegas, con mis compañeros, aunque son relaciones horizontales, aunque somos pares, se ha generado un contexto donde se me escucha, donde tengo una voz que es atendida y que es escuchada, y eso es liderazgo también. Entonces, sea liderazgo formal o informal, nos conlleva una responsabilidad. ¿De qué manera estamos contribuyendo con generar una cultura de teletrabajo que respete las necesidades humanas desde las más fundamentales hasta las que están más arriba en la pirámide y que al mismo tiempo genere relaciones interpersonales sanas y una cultura del autocuido? Y ahí cabe mencionar que esta situación actual nos ha hecho reflexionar que el autocuidado no debe ser únicamente eso que yo hago en privado y en secreto, y si no me autocuidé es mi problema porque es un asunto privado. No, el autocuidado también es una cultura que necesitamos cultivar desde lo comunitario. Es una conciencia de la que todos somos responsables. Y Frida Rundell nos propone este esquema que a mí me parece muy útil y con eso termino. Si queremos generar este tipo de cultura, necesitamos ofrecer un sentido de seguridad. Nuevamente, retomando la pirámide de Maslow, ¿cómo podemos construir seguridad? Estoy en la parte más baja de la escalera, generando una experiencia de estructura en lugar de caos. Y para eso necesitamos ser organizados, necesitamos poder generar un sentido de predictibilidad. Puedo saber qué va a pasar. Si no lo sé, puedo saber cuándo vamos a conversar sobre lo que se sepa, pero hay un sentido de estructura que nos da seguridad. Hay una experiencia de conciencia sobre la situación. ¿Cuál sería el antagonista de la conciencia? La inconsciencia, que nos hace ser irresponsables. Para generar conciencia y buenas prácticas necesitamos tener un entorno de apoyo. Y para generar un entorno de apoyo necesitamos ofrecer desde el liderazgo escucha, disponibilidad y recursos, siendo pues el recurso más valioso el tiempo. Y a veces el apoyo se ve o se siente, se observa, se experimenta en la forma de una llamada telefónica. No te llamo para pedirte tal proyecto o tal reporte, te llamo para preguntar cómo estás. Al mismo tiempo, eso nos lleva a la siguiente parte. Tenemos una cultura donde la expresión de sentimientos y experiencias es válida. Y para eso necesitamos desde el liderazgo abrir espacios participativos que finalmente nos lleven ya ahí desde el liderazgo, desde la supervisión,
a ofrecer desafíos. ¿Cómo podemos dar más? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos generar? ¿Cómo podemos avanzar desde el empoderamiento comunitario? Porque no hago las cosas por las personas, sino que genero un entorno de apoyo que me permite esperar desde las altas capacidades. Entonces, yo voy con usted y yo de usted espero mucho, ¿verdad? Entonces, poder ir generando esa estructura. Entonces, una pequeña reflexión que yo creo que da para muchísima conversación. Hay muchas aristas, de pronto hay muchas variantes, estamos en una situación global, pero que al mismo tiempo es muy diversa desde cada una de las realidades locales y contextuales. Ahí están los datos de contacto también del correo electrónico y nuevamente agradecerle al CIREC por la oportunidad de participar en este espacio.